Muy buenos días desde Melon Bikes, frío, lluvia, vaya tiempo en general, pero tenemos que seguir disfrutando. Así que hoy os voy a contar la historia de esta chaqueta, la Aquila Ultralight, que presenté al canal ya hace 5 o 6 años, una maravilla por los 60 euros que costó, una membrana sencilla, 10.000-10.000, que me ha acompañado en multitud de aventuras, pero que últimamente ha perdido efectividad. Efectividad porque, como cualquier otra membrana, no es capaz de repeler el agua, pues se va a humedecer y va a absorber el agua, con lo cual va a ser más pesada, va a evitar la transpiración y va a tardar muchísimo en secarse. Así que dejadme contaros esta historia de cómo he conseguido revitalizar, revigorizar, no sé, resucitar esta chaqueta. Esta chaqueta es una chaqueta súper ligera, excelente, hablo relación precio-calidad. Y una chaqueta que tiene ya casi 6 años y que le he dado una tralla tremenda, sigue manteniendo, exceptuando un par de rotitos que tiene aquí en el frontal por el tema de llevar enganchada la mochila. La cremallera está perdiendo sus cualidades impermeables, por lo demás sigue increíblemente bien. ¿Qué ocurre? Que en estos 6 años y tantas salidas, sudor, suciedad, barro, polvo, se va acumulando en el tejido. La efectividad que tiene, poquita, pues un poco que se ha ido al carajo. A los 10 minutos, si voy andando con esto y llueve bastante, se empapa absolutamente, por lo cual ya no transpira y le lleva más tiempo el secarse. Así que investigando he visto la forma más óptima, y es la que quiero compartir con vosotros, de recuperar las cualidades de la chaqueta y ver si es posible recuperar esas cualidades. Vamos a hablar del tema de la mierda, del sudor, de la porquería, y la mejor forma de quitarla pues es obviamente lavándola. Tenemos dos métodos. Uno, el que proponen las marcas, que es que lo echemos a una lavadora con un programa delicado y con un jabón muy delicado, y no utilicemos jamás suavizantes o costas con microplásticos o mala calidad de jabones que nos van a cerrar todas las membranas. Y el método tradicional, teniendo en cuenta esos factores también, en un barreño con agua, pero lavarlo bien, no vale con pasarle una bayeta. Para secar tenemos otra vez dos métodos. Método que proponen las marcas, échalo a una secadora, otra vez programa de la secadora si tenéis muy delicado, poco tiempo, o método tradicional, lo colgáis de una percha o donde queráis y que se seque por sí mismo. Vamos a pasar al paso número 2 y tenemos otra vez dos posibilidades. Una, que la chaqueta sea relativamente nueva, pues como esta, tendrá tratamiento todavía de WR, con lo cual, según las marcas, podemos meterlo en la secadora otra vez, no solo la primera vez para secarlo, sino otra vez, para que ese tratamiento se revitalice, se reimpregne todo. Y esto no lo digo yo, lo dicen las marcas. Ellos dicen que si metemos eso 10-15 minutos en una secadora, se revitaliza el tratamiento. ¿Que es una chaqueta muy vieja como nuestra querida Aquila? Pues entonces paramos un momento, porque si está seca y está limpia, lo que vamos a hacer es reaplicar un tratamiento DWR. Lo más importante en este caso es obviamente el tratamiento, y hay multitud. Hay decenas de marcas que venden estos productos. Lo único que tenéis que mirar es que ponga para membranas, para que las propiedades del tejido no se vayan al carajo. Me he quedado asustado con los precios, todo sube, pero lo de los tratamientos
estos de DWR son de AUPA. Un botecito de 250 mililitros, cuarto de litro, es que valen 12, 15, 17, así que al final me he liado la manta a la cabeza. Esto ni está promocionado ni nada, yo me he gastado los cuartos. He visto una empresa alemana, Ecofy, que se dedica a todo este tipo de cosas y te vende en mayor cantidad, siendo ecológico, y que es importante porque los tratamientos antiguos de WR eran bastante tóxicos y malos. Así que lo que he hecho es comprar una garrafilla de 2,5 litros. He pagado 30 euros, menos mal que con envío incluido, pero al menos, lo dicho, repartimos bien el tratamiento, lo dejamos secar un poco, que la tela lo absorba, y una vez seco podemos otra vez, como dicen las marcas, meterlo un poco en la secadora para que se quede bien aplicado, o tiramos, si está seco ya, pues tiramos con él. Yo lo he estado todo esto realizando con la Aquila y la verdad es un proceso que ha ido bastante bien, nada complicado. La prueba no ha ido mal. Lloviendo y lloviendo y lloviendo, al menos he visto que no se impregna de agua enseguida, sino que está repeliendo el agua. Sí es verdad que cuando ha llegado una hora, pues hay ciertas zonas que van absorbiendo un poco de agua. No sé si le daré una vez más el tratamiento. Creo que es una opción interesante, sobre todo porque si ya no son un milagro las membranas, pues si encima las tenemos descuidadas, pues mal. Pues eso, que cuidemos un poquito de nuestro material y hasta el próximo vídeo.